Este pobre gritó y el Señor lo escuchó. Es el lema de la segunda Jornada Mundial de los Pobres, el 18 de noviembre del 2018. Y toma este texto del Salmo 34, versículo 7. Y en esta jornada el Papa nos llama a hacer una reflexión sobre justamente la certeza del pobre en la esperanza puesta en Dios. El Papa arranca diciendo que el salmista nos está evangelizando porque da testimonio justamente de que Dios escucha al pobre. El salmista mismo es el pobre que grita al Señor en su angustia, en su opresión, y experimenta todo su apoyo. Y dice el Papa: nadie puede sentirse excluido del amor del Padre, especialmente en un mundo que con frecuencia pone la riqueza como primer objetivo y hace que las personas se encierren en sí mismas, ¿no? Y en este contexto, en este mundo, justamente cerrado sobre sí mismo y poniendo toda su esperanza en el poder, la riqueza, el pobre nos da este testimonio. Su confianza está puesta en Dios, ¿no? El pobre grita, y es muy significativo ese término, y lo señala el Papa, ¿no? Este pobre gritó, el pobre grita, y grita porque la condición de pobreza no se agota en una palabra. En algún sentido hay que decir que las palabras y los números, a veces nosotros hablamos de la pobreza con números, las palabras, los números no son suficientes para expresar la pobreza, ¿no? Por eso el llamado del Papa es darnos cuenta, ¿no? Darnos cuenta realmente que tenemos que capacitarnos para esta escucha de los pobres, saber escucharlos de ese modo, no solamente manejarnos con discursos, con números, sino saber escuchar este grito del pobre. Y es un grito que tiene respuestas. Justamente el texto de este versículo 7 no es solamente que el pobre grita y es escuchado, sino que también es liberado de todas sus angustias. Como dice la otra traducción, la Biblia de Jerusalén: si grita el pobre, Yahvé lo escucha y lo salva de todas sus angustias. O sea, hay una certeza de salvación. Dios no solamente escucha al pobre que grita, sino que le responde. Y la respuesta de Dios siempre, esa respuesta al pobre siempre es una intervención de salvación, ¿no? Para curar las heridas del alma y del cuerpo, dice el Papa, para restituir la justicia y para ayudar a reemprender la vida con dignidad. Esa es la salvación de Dios para los pobres. Lo que no necesitan los pobres, justamente, es un acto de delegación, sino de un compromiso personal, de aquellos que escuchan su clamor. Por eso es tan importante, como decía, el ir prestando atención al grito del pobre, porque no es que necesita cosas, o no es que hay que delegar este tema a los que tienen como la competencia, al desarrollo social, a Cáritas. A veces nosotros delegamos esto. No, el clamor del pobre es a cada uno de nosotros. Es un grito que tiene que personalizarse. Tenemos que saber escuchar ese grito. Las estadísticas, los discursos, las descripciones, dejémoslos para la ciencia, pero el grito de los pobres, eso tenemos que aprender a escucharlo nosotros. Y interesante, el Papa
dice, esta experiencia de salvación que experimenta el pobre siempre es una experiencia de liberación. Dice el Papa justamente que el pobre tiene esa certeza, el pobre de la Biblia, que Dios siempre va a intervenir a su favor para restituirle la dignidad, ¿no? Y la pobreza no es algo buscado. Muchas veces ese es pobre porque quiere ser pobre, ¿no? Sino que las causas de la pobreza son el egoísmo, el orgullo, la avaricia, la injusticia. Estamos hablando de esa pobreza, el pobre que es oprimido, no porque le gusta que lo exploten o que lo opriman, sino porque hay un egoísmo, hay orgullo y hay un deseo de poder y de dominación sobre el otro que hace que mucha gente quede así, al margen y oprimida. Por eso el Papa dice, cada cristiano, cada comunidad, ¿no?, está llamada a ser instrumento de Dios para la liberación y promoción de los pobres, de manera que puedan también integrarse plenamente a la sociedad. Esto, dice, supone el Papa, que seamos dóciles y atentos para escuchar el clamor del pobre y socorrerlos, no quedarnos solamente en palabras, como decíamos en la primera jornada, no solamente amemos de palabra, sino también con obras. Y bueno, y el Papa va a poner un ejemplo del Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, los versículos del 46 al 52, este mendigo ciego que estaba al costado del camino y que esperaba que lo ayuden, ¿no? Y entonces, que gritaba, justamente le gritaba, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, o sea, para que lo escuche, el grito del pobre. Y bueno, y muchos trataban de acallarlo. Entonces dicen, muchas veces estos pobres, lamentablemente, ¿no?, se encuentran con personas que en vez de escucharlo lo tratan de silenciar. No molestes, cállate, ¿no? Silenciar al pobre es más común de lo que uno cree esto. Es lamentable. Todo lo contrario, el discípulo tiene que estar sensible y facilitar el encuentro del pobre con Jesús, como después lo hacen cuando Jesús lo llama, ¿no? Muchos pobres, lamentablemente, como dice el Papa, encuentran más el rechazo y la fobia que esta apertura. Y cita un texto de Isaías, del tercer Isaías, muy significativo, Isaías 58, del 6 al 7, donde Dios pide esto a los fieles. Dios nos pide esto, dice, soltar las cadenas injustas, desatar las correas del yugo, liberar a los oprimidos, quebrar todos los yugos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien ves desnudo. Es decir, es un llamado a la justicia social que clama al cielo. Realmente Dios nos pide que no seamos indiferentes a esto, ¿no? Y los pobres, el Papa insiste en esto, ¿no? En cómo uno tiene que aprender de ellos y dejarse evangelizar por los pobres. Dice, son los primeros capacitados, ¿no?, para reconocer la presencia de Dios y dar testimonios de su proximidad en sus vidas. Justamente con el testimonio de no solamente su confianza, sino también de su apertura a ayudar a otros, ¿no? Uno tiene estos testimonios. ¿Cuántas veces, ¿no?, nos hemos encontrado con personas que han sufrido el flagelo de las adicciones, de algún tipo de adicción, no solamente la de sustancias, ¿no? Vamos a decir, hoy tenemos muchísimos tipos de adicciones, más de tipo psicológicas, y que no pudiendo salir de eso, o sea, claman al Señor, gritan al Señor, y el Señor los libera, han hecho la experiencia de liberación. Entonces son testimonios en primera persona de pobres que han sido liberados, y son testimonios realmente evangelizadores, ¿no? Y el Papa justamente nos previene frente a esto,
frente a la realidad de la pobreza que nos golpea, no tener estas actitudes de vanidad. A veces caemos un poco en esto, en la iglesia, en las instituciones de la iglesia, ¿no? Actitudes de vanidad o autorreferencialidad, ¿no? que terminan usando al pobre como pantalla para mostrar una caridad que en realidad no se tiene, no existe, ¿no? O sea, a veces hay mucha pantalla, hay mucha filantropía y no es realmente caridad, ¿no? Y el Papa dice esto, ¿no? En relación con los pobres, dice el Papa, no se trata de jugar a ver quién tiene el primado en la intervención, ¿no? Es decir, nosotros estuvimos primero, nosotros vimos primero este caso, tenemos a veces ese primado, es decir, llegamos antes nosotros, ¿no? Es decir, ese es el discurso que tienen a veces los políticos, y dentro de la iglesia a veces también lo tenemos, en nuestras Cáritas también, nosotros lo vimos, y el Papa dice, no se trata de jugar a ver quién tiene el primado en el intervenir, ¿no? Sino que con humildad podamos reconocer que el Espíritu suscita gestos que son un signo de la respuesta y de la cercanía de Dios. Y remata diciendo, lo que necesitan los pobres no es protagonismo, no es mi protagonismo lo que necesitan los pobres, ¿no? Sino ese amor que sabe ocultarse y olvidar el bien realizado. Los verdaderos protagonistas son el Señor y los pobres, ¿no? Es decir, no tengo que ser yo el protagonista de la acción. Esto es fundamental para poder entender nuestra misión entre los pobres, ¿no? Y bueno, hay una cuestión muy interesante que termina diciendo el Papa, ¿no? Los discípulos de Cristo están llamados a honrar a los pobres y darle precedencia, convencidos que son una presencia real de Jesús entre nosotros, ¿no? Y no tener hacia ellos sentimientos de desprecio o pietismo. El pietismo, esa lástima, ¿no? O sea, es lo peor que podemos tener, es ese sentimiento de lástima. No ayuda, al contrario, humilla. Por eso dice Papa, citando a San Pablo en la carta a los Filipenses, tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Es decir, y estos mismos sentimientos de Cristo Jesús nos llenan de esperanza, porque justamente el pobre, si nos da testimonio, además de la confianza, un testimonio es que manifiesta la certeza de la liberación, el pobre, en su corazón, en lo profundo de su corazón, tiene esa certeza, y eso a nosotros nos llena de esperanza. Los pobres por eso nos ayudan, nos evangelizan y nos ayudan a descubrir cada día más la belleza del Evangelio, ¿no? Y termina así con el Papa con una expresión trinitaria, justamente de fe trinitaria, ¿no? Sintámonos todos en este día deudores con ellos, para que tendiendo recíprocamente las manos unos a otros, se realicen encuentros salvíficos que sostienen la fe, vuelvan operosa la caridad y permitan que la esperanza prosiga segura en su camino hacia el Señor que llega. Vamos a pedirle esta gracia, meditemos juntos este Salmo 34, un salmo de confianza, y especialmente este versículo. Este pobre gritó al Señor, el Señor lo escuchó y lo libró de todas sus angustias. Que así sea.